Hermanos, buenas tardes. Para continuar con la segunda parte de nuestra enseñanza de este día, Día del Señor, es día 4 de enero del año 2015, nuestro primer servicio de este año, gloria a Dios por ello. Yo quisiera que por favor me acompañen al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 15, Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículo 6. Y vamos a leer la segunda parte de este versículo. Yo voy a leer de la Biblia de las Américas en esta cita. Y dice la Escritura: y así invalidáis la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. Y así invalidáis la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. Y en segunda de Timoteo, vamos a leer otra vez, segunda de Timoteo, capítulo 3, vamos a leer los versículos 16 y 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Y la Escritura dice: toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Hermanos, vamos a continuar con la segunda parte, como les decía, de esta meditación que nosotros estamos titulándole de las doctrinas primarias, secundarias y otras. En la primera parte estuvimos nosotros analizando, entre otras cosas, que la fe cristiana no es solamente un conjunto de doctrinas intelectuales. Nos hicimos la pregunta: ¿quién determina lo esencial? Y también comentamos acerca de las contradicciones de aquellos quienes postulan una división de las doctrinas bíblicas en primarias, secundarias, terciarias y hasta doctrinas indiferentes. Y en ese mismo sentido quisiera traer el ejemplo de otros pastores también, quienes apoyan el triaje teológico del doctor Moller, de quien nosotros hemos estado haciendo las referencias, citándole al doctor Moller en una traducción libre que hice de su escrito, y que también ellos coinciden en la unidad en las doctrinas de primer nivel. Y yo quiero referirme al doctor John MacArthur y también al pastor Phil Johnson, que ambos pertenecen a la iglesia Grace Community Church. ¿Y qué es lo que sucede con ellos? Ellos también apoyan esta posición de que los cristianos tienen que estar unidos en las doctrinas de primer nivel que nosotros hemos visto, que habla de la Trinidad, hablan de la suficiencia de las Escrituras o la Escritura como palabra de Dios, habla de la humanidad de Cristo y la deidad de Cristo, y todas esas doctrinas que nos caracterizan a nosotros como creyentes. ¿Qué es lo que sucede con ellos? Bueno, yo les había comentado también en alguna oportunidad del señor Mark Driscoll, quien en alguna oportunidad él había utilizado unas palabras muy pornográficas que son irreproducibles en una predicación que él hizo en Europa. ¿Y cuál fue la reacción de los pastores MacArthur y del pastor Phil Johnson? Bueno, la reacción de ellos fue de que primero el señor Mark Driscoll no debería predicar nunca más. La segunda reacción es que ellos animaron a los ministros y a los cristianos a no tener comunión con él. Eso es lo que ellos animaron. Aquí también nosotros tenemos que hacer preguntas. No estamos diciendo que está mal lo que ellos han dicho en su oportunidad, no estamos diciendo esto, pero tenemos que hacer preguntas. ¿Deberían ser consideradas como doctrinas de primer nivel las palabras sucias que habla un predicador? ¿Deberían serlo?
¿O deben ser las palabras sucias un causal para separarnos de quien las pronuncia? Hermanos, la respuesta es afirmativa, porque esto tiene que ver con un asunto moral. No se trata solamente de doctrinas, sino el cristianismo tiene que ver con la moralidad. No es suficiente decir, juntar nuestras cabezas, como yo le decía, tu cabeza piensa igual que la mía. No, ¿cómo es tu vida? ¿Cómo es que tú hablas? ¿Cómo es tu conversación? ¿Cómo te conduces en tus negocios? ¿Cómo te conduces en tu casa? ¿En tu escuela? ¿En tu universidad? ¿Cómo es que vives tú? Y esto, hermano, nos lleva a nosotros necesariamente al campo de las comparaciones. Por ejemplo, yo quiero hacer preguntas, ahora que estamos hablando de palabras sucias como un causal para que un cristiano se separe de otro cristiano, como dice el doctor MacArthur y el pastor Johnson. Hablar palabras sucias es una cuestión de mayor importancia que la adoración que se le debe tributar a Dios. Hablar palabras sucias es una cuestión de mayor importancia que guardar el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Porque por motivos de adoración nadie quiere separarse. Por motivos del cuarto mandamiento de la ley moral de Dios hay muchos debates. Pero sí tenemos que separarnos cuando un predicador habla palabras sucias. Eso significa de que de alguna manera las palabras sucias están muy por encima de la doctrina de la adoración. Están muy por encima del cuarto mandamiento. Hermanos, eso no suena bíblico. Eso no suena escritural. Si alguno es aficionado a ordenar las doctrinas bíblicas, tendrá que reconocer que tanto el día del Señor como la adoración bíblica están comprendidas dentro de la ley moral de Dios, dentro de la tabla donde están los 4 primeros mandamientos, ¿verdad? Ahí nosotros podemos encontrar una clasificación. Los 4 primeros mandamientos tienen que ver la relación que el salvado tiene con Dios, o el hombre tiene con Dios. Y los otros 6 mandamientos nos enseñan la relación que un hombre debe de tener con Dios, con su prójimo, perdón. Esas son las divisiones y nosotros tenemos que reconocer de que estas 2 doctrinas que estamos tratando están o tienen que ver de la relación que tiene un hombre con Dios. Entonces, hermanos, si debemos separarnos de quienes hablan palabras sucias, con mayor razón debemos de hacerlo de quienes profanan el día del Señor. Con mayor razón tenemos que hacerlo de quienes le adoran irrespetuosamente a Dios. ¿Ustedes se dan cuenta cómo existen contradicciones cuando las personas comienzan a poner esto es esencial, esto no es esencial? Y traen la tradición humana, porque es tradición humana decir de que nosotros sí tenemos que separarnos cuando un predicador habla palabras sucias, pero no tenemos que separarnos cuando uno adora mundanamente. Es tradición humana. Es tradición humana. Piense usted en lo siguiente. Cuando un predicador escribe y predica en una conferencia de manera mordaz contra las doctrinas carismáticas, y yo creo que ya sabemos a quién me estoy refiriendo, para luego tener comunión de plataforma con los tales en una conferencia. ¿Qué es lo que nos enseña esto? Predicar mordazmente contra las doctrinas carismáticas para después estar unido en una plataforma con los que practican esas doctrinas contra las cuales se han predicado. Otra inconsistencia también del doctor Mohler es con relación a su afirmación que debemos estar unidos sobre la base de las doctrinas del Evangelio. Pero también nosotros, hermanos, tenemos que reconocer la cercanía, la intimidad que tiene el doctor Mohler con el doctor Billy Graham. Yo pregunto, ¿sostienen ellos el mismo evangelio? Yo creo que no. Sin embargo, el doctor Mohler mantiene una comunión cercana con quien fuera llamado el Josafat del siglo XX, el hombre ecuménico más grande en toda la historia bíblica. Me refiero a Billy Graham.
O sea, el ecumenismo no es causal de separación. Un hombre que tiene relaciones con Roma, de quien se dice que besó el anillo del Papa, de quien decía que el Papa es su mejor amigo y que se sentía muy bien predicando en una iglesia católica, ¿no debemos separarnos de él? Y esto, hermanos, nos lleva a preguntarnos la siguiente pregunta: ¿qué nivel de doctrina tiene la apostasía en el ranking que el doctor Mohler ha propuesto? La apostasía, ¿es doctrina de primer nivel, segundo nivel o tercer nivel? Para ser más claros, ¿es la apostasía una razón para separarnos de quienes han caído en ella? ¿O no es una razón para separarnos? Sí lo es, hermanos. ¿Qué hay de Rick Warren? ¿Podemos asociarnos con él para alguna conferencia o alguna actividad que involucre el Evangelio? Hermanos, no podemos hacerlo porque Dios lo prohíbe por medio de su palabra. Pero eso no está ni en la doctrina primaria, ni en la doctrina secundaria, ni en la doctrina terciaria. En nuestros corazones nosotros sabemos que debemos separarnos de los tales, pero lo callamos. Lo callamos para no tocar a los predicadores calvinistas famosos que tienen comunión con los traidores del Evangelio. El doctor Billy Graham predica el universalismo. Él enseña que un pecador puede ser salvado sin la Biblia, puede ser salvado sin conocer de Cristo, puede ser salvado sin el Evangelio. ¿Qué Evangelio hay en común con él? La Biblia prohíbe asociaciones como hombres como estos. Pero nosotros pues vemos que los que postulan el ranking de doctrinas caen bajo la acusación del Señor cuando Él dice en el versículo que hemos leído: así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Esa es la acusación que nosotros tenemos contra ellos. Esa es la acusación. Mateo 15:6. El doctor Mohler pone su propio criterio e iniciativa para decir que la adoración es una doctrina de segundo nivel. Y hay pruebas, yo se las puedo alcanzar a quien me las pida. Sí, la doctrina de la adoración es una doctrina de segundo nivel. Ahora, ¿qué pensarían los hijos de Aarón cuando encendieron un fuego extraño y murieron por eso? ¿Ustedes creen que ellos considerarían que la adoración es una doctrina de segundo nivel? Les costó la vida, murieron. ¿Qué diría Usa por tocar el arca del pacto que no le era permitido tocar y murió por ello? Diría, oh, la adoración, porque eso tiene que ver con la adoración, oh, es una doctrina de segundo nivel. ¿Qué dirían ellos de esa clasificación que se hace? Hermanos, el hecho de que Dios no le quite la vida hoy a quienes adoran mundanamente no significa que Dios no esté molesto. Eso es algo que tenemos que reconocer nosotros. Lo que parece es que la doctrina de la adoración y del día del Señor han sido colocadas en el mismo nivel de los asuntos indiferentes. Asuntos indiferentes, como el color de la alfombra del templo y las flores que se colocan en el púlpito. No importa de qué color sea la alfombra que nosotros pongamos aquí, no importa de qué color sean las flores que ponemos aquí nosotros para adornar este lugar, no importa cómo es que tú adores. Ha sido colocado en el nivel de una adiáfora, como ya les había dicho, un asunto en el cual pues es indiferente. El triaje doctrinal es una tradición humana que no se encuentra en la Biblia. Anula los mandamientos de Dios por intereses particulares y egoístas. Exhorta a los cristianos a desobedecer a su Señor en muchos de sus mandamientos. Busca la unidad por medio de quitarle a Dios la autoridad expresada en la Biblia. Eso es lo que hace. La enseñanza del Señor acerca de lo esencial y lo no esencial es esta en Mateo 5:19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Esa es la enseñanza de Cristo por medio de su palabra. Es diferente a la tradición que nosotros estamos viviendo y aceptando en nuestros días.
Y ahora yo quisiera traer otra vez este encabezado para desarrollar esta parte otra vez. ¿Quién tiene autoridad para decir qué es más importante y qué es menos importante de la palabra de Dios? ¿Quién tiene autoridad para decir eso? Bueno, los católicos romanos creen que el Papa tiene tal autoridad como el vicario de Cristo aquí en la tierra. Sin embargo, la Biblia no habla de tal posibilidad en ninguna de sus páginas. Es decir, a nadie se le ha atribuido autoridad para establecer niveles primarios, secundarios o terciarios del contenido de la palabra de Dios. Y si no está en la Biblia, no debería ser recibido por los creyentes, ni tampoco enseñado en los púlpitos. Y yo quisiera hacer otra vez la pregunta tentadora. ¿Debe reconocerse como autoritativa esta propuesta del doctor Moller? Y otra pregunta tentadora: ¿qué pasa con aquellos quienes creemos que estos argumentos no son bíblicos y que por lo tanto deben de ser desechados? Y yo, hermanos, quiero repetir otra vez que decir que algunas doctrinas son esenciales y otras no tan esenciales, ya sea para la salvación del hombre o para la gloria de Dios, es acusar a Dios de falta de sabiduría, es engañar a los incautos y llevarlos por caminos inciertos. Y eso tenemos que afirmarlo bajo la autoridad de la Escritura. Y es más, esta idea atenta contra el señorío de Cristo. Usted debe saber que todos los que hemos sido redimidos por Cristo somos sus esclavos. Ya hemos visto eso en la primera parte. ¿Qué esclavo sería capaz de decirle a su Señor: esto que está enseñando usted aquí es esencial, pero esto que usted manda aquí no lo es, así que yo no voy a prestar igual atención a esto como a esto de acá? Nadie, o alguno de ustedes, sería capaz de hacerlo. Yo creo que ninguno de nosotros, hermanos, sería capaz de decir eso o hacer esa clasificación. Como hemos dicho, aquellos que creen en lo esencial y lo no esencial son los que obedecen a Dios de una manera parcial. En esto sí, esto no. ¿Creían así, hermanos, los predicadores antiguos? Porque a veces nosotros somos engañados y se nos hacen creer de que los reformadores pensaban como los nuevos reformadores piensan ahora. No, hermanos, miren, el pastor Charles Spurgeon dijo en su sermón número 359, El tabernáculo fuera del campamento, lo siguiente, y cito: no hay tal cosa como una doctrina bíblica no esencial. Toda la doctrina bíblica es esencial. De lo contrario, ¿por qué el rey haría preceptos? ¿Diría Dios cosas que no deben ser tomadas seriamente? ¿Desperdiciaría Dios su aliento? ¿No dijo Él que ni una jota ni una tilde pasará de su ley hasta que todo se haya cumplido? ¿No escogió el autor de las Escrituras cada palabra y cada verbo para hacer su soberano propósito? Y también dijo el pastor Spurgeon en otra oportunidad: las cosas que no son esenciales para la salvación son esenciales para la obediencia. John L. Doug dijo así, comienzo la cita: ya sea que los hombres nos entiendan o no, nosotros estamos obligados a obedecer a Dios en todo. Ningún mandamiento que Dios haya dado puede ser tan poco importante para que nosotros estemos en la libertad de desobedecerlo según nuestro placer. Cuando el dedo de Dios señala el camino, ningún lugar nos es dejado a la preferencia humana. Y cuando conocemos la voluntad de Dios, no solamente estamos obligados a obedecer por nosotros mismos, sino también para enseñar a otros a obedecer. El hombre que puede desobedecer a Dios porque la cosa mandada es de menor importancia, no tiene el espíritu de obediencia en su corazón. Y el hombre que, conociendo la voluntad de Dios, se abstiene de declararla porque el peso de la autoridad humana está contra él, el tal teme más a los hombres que a Dios. Fin de la cita. Pero nosotros no tenemos ese espíritu aquí, hermanos, que hace referencia el pastor Doug. Él dice de que el hombre que, conociendo la voluntad de Dios, se abstiene, o sea, se contiene de declararla,
porque el peso de la autoridad humana está contra él. ¿Sabe qué está hablando él cuando dice el peso de la autoridad humana está contra el predicador que calla la verdad? Él está hablando de que no va a ser popular, que va a ir contra la corriente, que va a estar diciendo, como Atanasio dijo, solo contra el mundo. Eso es lo que está diciendo, ¿tá? Nosotros en esta congregación no tenemos ese espíritu. Nosotros no tememos a los hombres, nosotros tememos a Dios. No tememos a los que son iguales que nosotros. D.L. Moody, también, que no es muy antiguo, él dijo lo siguiente, ya que nosotros estamos escuchando siempre de que tenemos que estar unidos en el Evangelio, y eso ya nosotros pudimos verlo en la primera parte de nuestras exposiciones. D.L. Moody dijo esto, y comienzo la cita: Dios pudo escribir el Evangelio en una moneda de 10 centavos. Sin embargo, Dios pensó que era necesario escribir un libro bastante largo. ¿Entiende usted lo que Moody dice? Unidos por el Evangelio, sí, pues el Señor hubiera escrito una moneda de 10 centavos. En inglés se le está hablando de un dime. Una moneda de 10 centavos, hermanos, es chiquitita, es blanquita, chiquitita allá en los Estados Unidos. Y dice él, hace esa comparación, pues, una cosita chiquita, ahí ha podido escribir el Evangelio, pero no, escribió la Biblia, un libro que tiene abundantes páginas. ¿Por qué? Porque todo es importante, hermanos. Todo es importante. Otro encabezado. ¿Dónde dice en la Biblia que debemos estar unidos en las doctrinas de primer nivel y que debemos ser indiferentes a las demás doctrinas? ¿Dónde dice eso en la Biblia? Eso es lo que yo estoy procurando desafiar con la Escritura. Yo quisiera que me traigan la Escritura y me digan, ¿sabe, pastor, usted está equivocado? Aquí dice así. Aquí está, abra usted su Escritura. Hermanos, no está. Yo solamente quisiera una respuesta directa y no está. Yo no quisiera que me digan, no, que por el bien del Evangelio, por el avance del Evangelio. Yo no quiero que me digan para concentrar fuerzas. No me digan eso. Esos son argumentos humanos. Porque finalmente nosotros no descansamos en el poder del hombre, sino en el poder de Dios para predicar el Evangelio. No es con espada, no es con ejército, mas con tu Santo Espíritu, dice el Señor. Quien no cree eso, piensa en esa clase de uniones, en solamente una doctrina evangélica, mal llamada evangélica, porque vemos que no lo es. Esos son argumentos humanos. Yo lo que quisiera es que alguien me cite la Biblia y me diga, aquí está, pastor, usted se equivocó. No pueden hacerlo, ¿verdad? Entonces tal persona no debería ser contada entre aquellos que postulan sola Escritura. El Salmo 119, versículos 127 y 28 dice: por eso he amado tus mandamientos, más que el oro, y más que oro muy puro. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas, y aborrecí todo camino de mentira. El salmista no dice que solamente se deleitó en los mandamientos de primer nivel o de segundo nivel. Él dice que se deleita, considera como la miel todos los mandamientos de Dios. Otro encabezado que nosotros podemos tener a nuestra predicación, nuestra enseñanza, es de que por medio de esto se establece un nuevo criterio para la separación, violando flagrantemente la palabra de Dios en cuanto a esta importante doctrina bíblica. Ahora está interviniendo aquí el factor humano. El hombre nos dice cuándo tenemos que estar separados, ya no lo dice Dios. Increíble, increíble. Ahora nosotros escuchamos, no, tenemos que estar unidos en lo esencial. No, pero dice Dios eso. Eso es un criterio nuevo para la separación, para evadir la doctrina de la separación. Según los promotores de esta enseñanza, el creyente debe separarse de otro que profesa la fe cristiana
solamente, y escuche, solamente cuando rechace las doctrinas de primer nivel. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Bueno, sabemos que tiene que ser así. Yo tengo que separarme de un falso testigo, tengo que separarme de un adventista. Solamente de eso habla la Biblia, que es la separación. No, hermanos. Fíjense, Dios nos dice por un lado que no quiere que haya divisiones en el cuerpo de Cristo. Eso es cierto. En 1 Corintios 12:25 dice así: Dios no quiere divisiones, cierto. Y por otro lado también nos manda que estemos separados de ciertas personas en particular. Por ejemplo, 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículos del 6 al 15. Ahora, ¿se está contradiciendo Dios? Dios por un lado quiere la unidad, pero por otro lado nos manda estar separados. ¿Se está contradiciendo Dios? Algunos quieren llevarlo a ese punto. Quieren llevarlo al punto de presentar como que la palabra de Dios tiene contradicciones, pero no la tiene, hermanos. No se contradice. ¿Qué debe hacer un cristiano? ¿Escoger el que más le convenga? Bueno, a mí no me gusta esto de la separación, yo más bien me voy por la unidad. Esto de la separación de Tesalonicenses es segundo nivel. Primer nivel es esto, la unidad que manda aquí. ¿Podemos hacer eso, hermanos? O más bien debemos leer estos mandamientos en sus respectivos contextos y obedecerlos. Dios no se contradice, lo que nos enseña es que la iglesia debe estar unida en doctrina y en práctica, y tiene que estar separada por doctrina y por práctica. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Yo quiero traerles un ejemplo. Nuestros padres bautistas fueron perseguidos y puestos a muerte por causa de su posición en cuanto a la doctrina del bautismo. ¿Usted sabía eso, hermano, en la historia? De que los bautistas del siglo XVII, ellos fueron perseguidos y fueron matados por causa de su creencia en el bautismo de creyentes. Para ellos esto era una doctrina fundamental. Por eso es que morían por esta doctrina. ¿No se da cuenta? ¿Quién va a morir por algo que es de tercer nivel? ¿Quién va a morir por algo que es de segundo nivel? Ellos lo consideraban una doctrina fundamental en la fe evangélica. Sin embargo, para muchos bautistas reformados que dicen que descienden de esos hombres, el bautismo ha sido establecido, humanamente lo digo, como una doctrina de segundo nivel. Hermanos, yo les voy a preguntar, ¿vamos a esperar a que los predicadores famosos nos indiquen que debemos separarnos de aquellos que anden desordenadamente? ¿Tenemos que esperar que ellos nos digan cuándo tenemos que separarnos? ¿Sí? ¿O tenemos que ver en la Escritura cuándo es que Dios nos manda a separarnos? ¿Qué dice usted? ¿Qué dice usted, hermano? ¿Vamos a esperar que ellos nos den indicaciones? Sí, aquí unido, aquí, o vamos a abrir la Escritura. El punto para separarnos no es solamente el doctrinal, no lo es, sino el de los frutos de una vida práctica. No basta con preguntar qué es lo que crees, sino también hay que preguntar cómo vives. La Biblia nos manda separarnos por causa del testimonio de los otros que no caminan conforme a la verdad inspirada de Dios. Dios manda la separación no solamente por temas doctrinales, sino que los mandamientos para la separación son más abundantes por causa del carácter impío y mundano de aquellos que han hecho una profesión falsa de fe. Son más abundantes los pasajes que nos hablan de la separación por causa del testimonio de los profesantes cristianos que los doctrinales. La doctrina de la santidad o de la santificación es primaria o secundaria, o es terciaria, es indiferente. Hermanos, parece que la doctrina de la santificación es primaria, es de primer nivel para la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Para la Biblia es una doctrina de primer nivel, pero en ese esquema que ha hecho el doctor Moller, ni aparece. Nosotros no debemos olvidar que el carácter del creyente se forma por meditar en todas las
toda la Escritura, en toda la palabra, como dice 2 de Timoteo 3:16. El carácter del creyente no se forma solamente por lo principal o lo secundario o por doctrinas que no se llevan a la práctica. Cuando una persona desobedecía o rechazaba el mandamiento de Dios, este era separado de la congregación. En 2 de Tesalonicenses 3:6 dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Mire, está conjurando el nombre de Dios para dar un mandamiento. Él conjura el nombre de Cristo. Así lo dice. Os ordenamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sepárate de aquella persona que ande desordenadamente. Así que el apóstol Pablo aquí está hablando de una cosa muy seria. ¿Pero dónde lo vemos eso? Como primer nivel, o segundo nivel, o siquiera tercer nivel. No lo vemos. Por eso es que decimos, se anula el mandamiento de Dios para establecer la tradición del hombre, la tradición reformada, neo-reformada de hoy día. También ahí en el capítulo 3 de Tesalonicenses dice: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él, para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Hermanos, la separación es en amor. Es en amor. No los tenemos como enemigos. Pero cuando nosotros vemos de que esta clase de enseñanza está atacando las doctrinas fundamentales del Evangelio, hermanos, tenemos que enojarnos. No podemos permanecer así, indiferentes. Tenemos que levantar nuestra voz de protesta. Esto no es bíblico. No lo es. No lo es, hermanos. Pero hay una pregunta también que es importante. ¿Por qué esta forma de aproximarse a la fe cristiana es tan aceptada? Porque es que son muchos, hermanos, son multitudes los que están aceptando esto. ¿Por qué? Bueno, la respuesta es que el pensamiento posmoderno enseña que vivimos en una era de tolerancia e indiferencia. ¿No se da cuenta usted que esta es la característica también de la era posmoderna? Tolerancia, indiferencia. Y la iglesia cultural, así junto, iglesia cultural, rápidamente ha adoptado esta ideología antiseparatista. Sumado a ello, encontramos el nuevo paradigma, el nuevo ejemplo, también tomado del pensamiento mundano, del éxito basado en los números. Cuanta más personas vengan a esta congregación, más exitoso soy yo como ministro. No, hermanos, eso no está en la Biblia tampoco. Dios demanda fidelidad del ministro. La única manera de medir el éxito, si es que se le quiere decir éxito, a una persona en el ministerio es por su fidelidad a la palabra de Dios, no por los números. No es por los números. Todavía podemos seguir añadiendo el pensamiento del miedo a ser separados y estar fuera del grupo mayoritario. Miedo a perder fama, miedo a perder estatus. La idea, hermano, ¿sabe cuál es la idea? Y acuérdese que va a ser así. Acuérdese que va a ser así. La idea es formar parte de una paraiglesia virtual, así, todo junto, paraiglesia virtual, que está basada en las redes sociales y el internet. Todo está apuntando a eso. Y acuérdese que eso va a pasar un día. Acuérdese. Pero hermanos, ¿saben qué? Bajo este nuevo prototipo o ejemplo que vemos aquí, los ministerios solitarios de los profetas Jeremías, Elías, Isaías y otros más, quienes solitariamente llevaron su ministerio, pero que fueron aprobados por Dios, ellos quedarían descalificados en esta era posmoderna. ¿Se da usted cuenta o no? ¿Cuántos convertidos durante la predicación de Jeremías? Ninguno. En el ministerio de Isaías hubieron multitudes. Ninguno. Ellos fueron muertos por el mensaje que estaban predicando.
¿Eran ministerios exitosos? Bueno, de acuerdo a cómo el mundo ve exitoso, no. Pero de acuerdo a la fidelidad en que ellos fueron fieles a la palabra de Dios hasta poner sus vidas a la muerte, fueron fieles al Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que ser en esta congregación. Que se levante por la gracia de Dios hombres que teman a Dios y no hombres que teman a los hombres. Hermanos, la fría ortodoxia reinante en los reformados de nuestros días continúa presa del friaje dogmático en que se encuentra. Suena bien curioso esta forma como lo digo, ¿no? O sea, lo que estoy diciendo es que las doctrinas simplemente son frías. Están enfriándose cada vez más y cada vez más. Y la competencia no es por cuánto estás viviendo tú la palabra de Dios, sino la competencia es cuánto sabes más de Berkov, cuánto sabes más de Boswell, cuánto sabes más de Hodge. ¿Te has leído la sistemática de fulano de tal? No. Acá solamente, hermanos, nosotros podemos ver que hay una consecuencia, que este triaje teológico no tiene como objetivo mejorar la vida práctica moral cristiana, sino solamente un mero intelectualismo. En el fondo de todo este triaje teológico se encuentra el espíritu de unidad entre profesantes del cristianismo e iglesias de diferentes denominaciones, pero que tienen un común denominador: los 5 puntos del calvinismo, nada más. Nada más. Sostenidos intelectualmente. Bueno, con 4 estás adentro. Después no interesa nada más. Yo quisiera también poner este encabezado: santificando la indiferencia al cristianismo como un estilo de vida separado para Dios. Porque eso es lo que se está haciendo. Se está santificando la indiferencia al cristianismo como un estilo de vida. Para algunos solamente la teología es importante, para otros solamente la práctica cristiana es importante, para otros lo que la Biblia enseña, tanto la teología como la práctica son importantes. No solamente debemos preguntar lo que creen, sino que debemos ver cómo viven. Tenemos que ver cómo son sus testimonios personales. Muchos hermanos pueden tener buena doctrina, pero con sus vidas hacen que los incrédulos blasfemen el nombre de Cristo, y eso está en la Biblia. Así eran los judíos, se jactaban en la ley, conocían mucho. Ellos dicen, pero no hacen. Así decía el Señor. ¿Vamos a llegar a eso nosotros? Pues el triaje teológico solamente nos va a llevar a eso. Y si vamos a esas conferencias, ¿ustedes cómo creen que es la adoración ahí? Estaba viendo esos videos con unos hermanos en este año pasado, en estos últimos días. Una adoración mundana. ¿Cómo va a preparar esa adoración los corazones de los creyentes para recibir la palabra de Dios? ¿Cómo se puede predicar santificación después de una adoración como esa? ¿Cómo se puede predicar la separación del mundo después de una adoración como esa? Lo único que se predican, ¿saben qué, hermanos? Y estábamos viendo, era una conferencia acerca de las 5 solas. Y se iba a predicar acerca de solus Christus. Y antes de que esa conferencia sea dada por el conferencista, ¿sabe qué? La adoración era en hip hop, luces psicodélicas, movimientos sensuales, hasta el cantante se tocaba sus órganos genitales mientras cantaba. Eso es, hermanos, eso es. Tenemos que estar unidos en esas doctrinas, pero ¿saben qué? En la vida práctica no interesa cómo vivas. Hermanos, una persona puede ser ortodoxa en su doctrina, pero no en su ortopraxis. Es lo que estamos diciendo. Puede tener su mente bien calibrada doctrinalmente, pero puede vivir como una persona no convertida. Ahora, ¿no hace estos iguales al diablo y a sus demonios? Una persona bien calibrada, pero que vive como si Cristo no fuera rey, lo hace igual que un demonio, lo hace igual que el mismo diablo, quien también conoce teología, pero no le obedece al Señor. Hermanos, nosotros debemos recordar que no podemos desobedecer un mandamiento pequeño sin que caigamos en pecado. ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? En esos no esenciales. Si no obedecemos a los no esenciales, hermanos, estamos pecando, no podemos escaparnos.
porque es mandamiento. Y también tenemos que recordar que el relativismo moral proviene ¿de dónde? Del relativismo doctrinal. ¿Por qué las personas viven así? Cada uno con su propia verdad. Así en su vida, ¿no? ¿Por qué adoras así? ¿Por qué no obedeces en esto? Cada uno tiene su propia verdad. ¿Sabe por qué? Porque doctrinalmente también cada uno tiene su propia verdad. Para mí esto es primero, para mí esto es segundo, para mí esto es tercero. Eso que tú me estás hablando para mí ni existe. Ese es el tiempo en que nosotros estamos viviendo. Lo que se busca, hermanos, es una unión teológica con el nivel más bajo de doctrina y de moralidad. Ellos afirman que para tener una mayor congregación debemos aprender a tener un mínimo esencial para que nadie se sienta ofendido. Doctrinas mínimas atraen muchos congregantes, dicen ellos. Cuando se habla de la unidad en lo esencial es una manera de imponer la idea de el error será soportado, será tolerado. Enseñar a tener un punto de vista así de la unidad en lo esencial, ¿saben qué, hermanos? Es tener un punto de vista bajo con relación a la palabra de Dios. Porque usted está diciendo, acá hay cosas que no son esenciales. Eso es un punto de vista bajo. Los reformadores nunca creyeron en ese refrán popular, en lo esencial unidad y en lo no esencial libertad. Yo les desafío, a ver, busquen en algún reformador esto, no lo van a encontrar. Los nuevos calvinistas son los que están trayendo esta nueva moda. Ellos dicen esencial y no esencial, pero la pregunta es, ¿esencial para qué? Hasta ahora no nos hemos preguntado eso. Esencial y no esencial, pero ¿esencial para qué? ¿De qué hablas? Hermanos, lo que se encuentra detrás de esta enseñanza es aprender a aceptar todos los puntos de vista y que el discernimiento ya no es necesario. Ya no es necesario discernir, acepta todo. Esto es en realidad, ¿sabe qué, hermanos? ¿Sabe qué era lo que es? Y yo hice esta comparación. Esto de lo esencial y lo no esencial es un caballo de Troya, cargado de mundanalidad, ecumenismo, libertinaje, etc. ¿Usted sabe lo que es un caballo de Troya? ¿Ha escuchado usted la historia del caballo de Troya? De esa guerra. Cómo es que la fortificación de esa ciudad donde ellos querían entrar era muy grande, era una barrera que nadie podía derribar, y uno de ellos dijo, construyamos un caballo. Y dentro del caballo, ¿quiénes iban? Soldados. Y dijeron, acá te regalamos este caballo, mételo a tu fortaleza. Oh, vamos a meter el caballo a nuestra fortaleza. Y en la noche, ¿qué pasó? Todos los que estaban dentro del caballo salieron y destruyeron, tomaron esa ciudad. Es así, hermanos. Dentro de la iglesia, esto de lo esencial y no esencial es un caballo de Troya que lo están metiendo dentro de la iglesia. Y ese caballo de Troya no trae soldados adentro, lo que trae es mundanalidad, inmoralidad, indiferencia, desprecio por la palabra de Dios, por el mandamiento de Dios. Y lo están consiguiendo, sí lo están consiguiendo en algunas iglesias, pero en esta no, mientras yo esté vivo. No. Esto de lo esencial y lo no esencial, ¿saben también qué es lo que representa, hermanos? Representa un pacto de no agresión. Eso lo escuchamos en los políticos, ¿no? Esencial y no esencial, un pacto de no agresión. No te voy a agredir sin importar lo que tú puedas pensar acerca de la persona de Dios. No te voy a agredir, es un pacto de no agresión. Hermanos, es lamentable decirlo, pero las iglesias confesionales se han movido al terreno de unidad en lo no esencial, silenciando las voces de convicción doctrinal para poder tener mayor cantidad de congregantes. Esto, según ellos, las convierte en iglesias más espirituales y maduras. Así es, hermanos, eso es algo que a mí una vez me arrancó una sonrisa. Ver cómo aquellos predicadores que antes estaban en contra de los ritmos mundanos, y ahora los ritmos mundanos ellos los tienen dentro de sus iglesias. Alguien dijo de que eso era madurez, que ese pastor había madurado. ¿Tú saben qué? Yo pienso que se había madurado tanto que estaba podrido ya. Se había pasado la madurez y estaba podrido.
Hablan de estar unidos en el Evangelio, pero en realidad, hermanos, los vemos evangelizar. No evangelizan. Tenemos que estar unidos en el Evangelio. ¿Sales a evangelizar? No. Se promueve, ¿sabe qué, hermanos? Una unión intelectual fría y sensiblera, teniendo como eje las doctrinas de la gracia. Y eso grábeselo, porque eso es lo que está detrás. Pero yo voy a preguntar, ¿necesito estar unido con alguien para predicar el Evangelio en las calles? ¿Necesito estar unido con más iglesias o más pastores para repartir tratados evangelísticos? Hermanos, ¿cuál es el denominador común en todo esto? ¿El Evangelio o las doctrinas de la gracia? Son las doctrinas de la gracia, nada más. Quiero traer unos pensamientos finales, hermanos. ¿Dónde dicen las Escrituras que solamente un número limitado de sus enseñanzas son dignas de ser puestas aparte? ¿Dónde dice? La respuesta, hermanos, en ningún lugar. Según la misma Escritura, ¿qué es esencial en ella y qué no es esencial? Ya lo citamos, y el hermano estaba citando también en nuestro intermedio, 2 de Timoteo 3, 16, 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios, y toda Escritura es útil para enseñar, y toda Escritura es útil para redarguir, y toda Escritura es útil para corregir, y toda la Escritura es útil para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la Escritura. El Señor dijo en Mateo 28, 19, 20, Mateo 28, 19, 20, Él dijo así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden algunas de las cosas que os he mandado. ¿Dice así? No, dice enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con todos vosotros. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, ¿qué es lo que tenemos que enseñar a los discípulos? ¿Algunas cosas o todas las cosas que el Señor nos manda por medio de los evangelios, por medio de las epístolas? ¿Tenemos que enseñar todo? El Señor nos dice eso. ¿Qué persona podría ponerse delante de Cristo y decirlo? ¿Sabe, Señor? Usted ha ordenado que debemos enseñar a tu pueblo que guarden todas las cosas que usted ha mandado. Pero nosotros vamos a clasificar lo que ellos deben guardar en doctrinas primarias, secundarias y terciarias. Alguien aquí se pararía delante del Señor porque su presencia está aquí ahora. La presencia de Cristo está aquí ahora. ¿Alguien le diría así al Señor en su cara? ¿Cómo reaccionaría el Señor si estuviera en la tierra físicamente y leyera esta propuesta de dividir su palabra en esenciales y no esenciales? ¿Se ha puesto a pensar usted en eso? Claro, nosotros pensamos en nosotros nomás. ¿Qué es lo que nos gusta? ¿Qué es lo que no nos gusta? Pero nunca nos ponemos a pensar qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada a Dios. Se habla de sola escritura, pero ¿qué han hecho con sola escritura? La han dividido en partes. Un hijo de Dios obedece sin preguntar cuál mandamiento o enseñanza de mi Padre Celestial puedo pasar por alto. Sino más bien diría, junto con el salmista, como dijimos en la parte final: sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Hermanos, nosotros no debemos temer a los debates doctrinales. Los fariseos del tiempo del Señor tuvieron grandes confrontaciones, tuvieron grandes debates con Cristo, con el Señor Jesús, por diferentes razones, pero todos esos debates estaban relacionados con doctrinas de las Escrituras del Antiguo Testamento. El Señor Jesús nunca dijo: a ver, fariseos, vamos a estar unidos en lo esencial. No importa lo que tú creas por allá, no importa lo que yo creo por allá. Jamás, hermanos, el Señor transó la doctrina, su palabra, de esa manera. Él confrontó. Así que nosotros no debemos tener miedo
también a confrontaciones doctrinales. No debemos tampoco temer a las separaciones por causa de la doctrina. ¿Le da miedo, hermano, ser separado? ¿Le da miedo caminar como Elías? ¿Le da miedo pensar así, ay, solamente yo he quedado? No, el Señor ya le tiene la respuesta a usted. Él se ha reservado 7,000 que no han doblado las rodillas ante doctrinas como estas. No, hermanos, nosotros no vamos a temer a las separaciones por causa de doctrinas. ¿Por qué? Porque la Biblia mismo lo dice. Las diferencias doctrinales son necesarias para que se muestre quiénes son aprobados por Dios. Así lo dice la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 19. Versículo 19. Voy a leer de la versión Palabra de Dios para Todos. Mire cómo dice. No hay duda de que habrán diferencias entre ustedes. Así es como se identifica a los que son aprobados. ¿Cómo ve usted esto? En esta versión que tengo aquí de la Biblia de las Américas, 1 Corintios 11:19, dice: porque es necesario que entre vosotros haya bandos, a fin de que se manifiesten entre vosotros los que son aprobados. Hermanos, tiene que haber división. La Escritura mismo lo dice, es necesario. ¿Para qué? Para demostrar quiénes son aprobados de los que no son aprobados. Entonces no debemos temer nosotros el que nos separen, el que haya divisiones, ni nada de esas cosas. Hermanos, tampoco nosotros debemos temer enseñar todas las doctrinas como importantes para Dios. No debemos tener miedo tampoco. Pablo dijo en Hechos 20:27 que él no había rehuido predicar todo el consejo de Dios, y en esta iglesia lo vamos a hacer. Vamos a predicar todo el consejo de Dios. A mí ustedes no me van a venir, hermanos, esto es lo esencial. No, vamos a hablar todo lo que no está contenido en ese triaje. Vamos a hablar de la santificación, vamos a hablar de la separación bíblica. Vamos a hablar de la obediencia hasta el mandamiento más pequeño de Dios. Y así lo hemos hecho el año pasado. Nosotros hemos visto que habían mandamientos que decía, ahora quítese de vosotros toda ira, todo enojo, y los presentamos como pecados. Nunca dijimos, estos son pecaditos chiquitos, son pecados veniales, estos son pecados de tercer nivel. No, dijimos, esto ofende a Dios. Y así vamos a continuar mientras el Señor nos dé vida. Hermanos, ni la iglesia primitiva ni los reformadores buscaron doctrinas en común con otros grupos profesantes de la fe cristiana, con el propósito de buscar una unidad sobre la diversidad doctrinal. Por ejemplo, alguien buscó unirse con los montanistas. A ver, montanistas, vamos a ver, ¿qué tenemos nosotros en común? ¿Tú crees esto? Yo, podemos estar unidos. Ninguno. Nadie, en la iglesia primitiva tampoco. Por eso se separaron de Roma. Nunca, hermano. Han habido iglesias que han caminado solitarias durante todo ese tiempo de oscuridad del catolicismo romano. Ahí caminaban solas, fuera, como una línea paralela, esperando quizás en que Dios, por su gracia y por su buena voluntad, levante un reformador como Lutero, para que nos traiga otra vez toda la palabra de Dios, sola escritura. Claro que ahora está dividida en partes. Hermanos, el cristianismo ha sobrevivido como un rebaño pequeño. Bueno, el Señor le llama así, ¿no? En Lucas, manada pequeña, rebaño pequeño. Así como manada chiquita, como pequeñita, ha sobrevivido, gloria a Dios. ¿Saben por qué? Porque es Cristo quien establece su iglesia, no los hombres. Y ha sobrevivido ese rebaño pequeñito con una doctrina sana. Ese rebañito pequeño nunca ha necesitado, ha sentido el deseo, no, esto de aquí vamos a hacernos de la vista gorda para hacer más. Somos un rebaño muy pequeño, tenemos que ser más, tenemos que comenzar a transar con doctrinas para aumentar. No, hermanos, nunca ha sido así. Nunca ha sido así. El cristianismo ha sobrevivido como un rebaño pequeño, con una sana doctrina, desde que la iglesia fue fundada por el Señor Jesús hace 2000 años, y va a seguir así hasta que el Señor vuelva. Amén. Amén. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor.
Señor, yo he predicado con mucha pasión esto, Padre, porque en realidad, Señor, siento fuego dentro de mí cuando veo que tu palabra, Señor, es seccionada en cosas importantes y en cosas no importantes, y que todo esto está llevando a la desobediencia, Señor, en algunos aspectos que tú ordenas a tu iglesia. Oh Padre Santo, hasta este día, Señor, hemos procurado mantenernos fiel, pero sabemos que no es por nosotros, es por la gracia tuya que actúa aquí, Señor. Te rogamos, Señor, que esta iglesia sea una iglesia, una manada pequeña, Señor, con sana doctrina, y que jamás, Señor, jamás se levante ningún ministro de esta congregación dispuesto a transar tu palabra de Dios con el fin de tener más números aquí, Señor. Serán los que vengan aquí, serán, Señor, los que por tu gracia tú traigas, pero predicaremos, Señor, todo tu consejo, así como lo hizo el apóstol Pablo y nos dejó ejemplo. Te damos las gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Celestial hogar.